Señor les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque en su bondad, en su misericordia nos tiene aquí con ustedes para poder presentarles así el mensaje de la palabra de Dios para todas aquellas personas que quizás están en lugares donde no puedan, por ejemplo, ir a una iglesia. Los que están, por ejemplo, en las cárceles, los que están en los hospitales, ¿verdad? Que allí a veces pues ya no se puede últimamente. Pero Dios nos tiene aquí para que a través de estos medios de comunicación que existen ahora, el mensaje les llegue siempre para consolar sus vidas, para exhortarlos, porque la palabra del Señor, hermano, es la fuente de todo conocimiento y de toda bendición. Por eso le damos gracias al Señor, porque nos da este honor, este privilegio de poderla presentar. Vamos ahora a pasar a la lectura de la palabra del Señor y vamos a buscar el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, vamos a buscar el capítulo número 2, perdón, el capítulo número 3. Segunda de Timoteo 3, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Gloria a Dios. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias porque en tu favor, en tu bondad, Señor, nos das esta bendición de poder presentar tu santa y bendita palabra para todos aquellos, amado Dios, que necesitamos de esta guía verdadera, de esta guianza de tu Espíritu Santo, Padre, porque Él es el que nos lleva hacia toda verdad y hacia toda justicia. Te pido, Padre, que esta palabra llegue hasta el último rincón de la tierra, Padre. Que alcance aquellas vidas que necesitan conocer, Señor, y saber de ti, Padre. Para que ellos puedan vivir conforme a tu voluntad. Y que también, Señor, podamos darnos cuenta del peligro, Señor, que existe cuando nosotros, Señor, descuidamos de tu voluntad, de tu presencia en nosotros. Gracias te doy en esta mañana, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para quien sea la gloria, la honra y el honor. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria al Señor. La palabra de Dios que en esta oportunidad hemos leído nos habla de uno de los consejos que el apóstol Pablo le daba a Timoteo. Timoteo, hermano, fue uno de los discípulos del apóstol Pablo que se convirtió al Señor y él fue uno de los obreros que asimiló toda la enseñanza que pudo observar él y pudo escuchar de los labios del apóstol Pablo.
Porque Pablo, hermano, fue llamado para que diera a conocer el misterio de esta revelación divina a todos los gentiles. Él, dice su palabra, fue el maestro, el perito arquitecto de las doctrinas que ahora nosotros conocemos. Y él había llevado este mensaje por diferentes ciudades. Ciudades de aquel tiempo como Iconio, como Listra, como Éfeso, ¿verdad? Como los de Macedonia y Colosas, todas esas ciudades donde el apóstol Pablo incansablemente llevó este mensaje. Y como le digo, Timoteo fue uno de los que fue alcanzado en una ciudad de estas llamada Listra. Y él absorbió tanto el conocimiento, absorbió el ejemplo que Pablo le daba a él a través del sufrimiento que él padeció por predicar la palabra del Señor en esos días. Y este apóstol instruye a Timoteo para que él fuera un varón, un siervo, que al igual que él pudiera esforzarse para siempre él llevar el mensaje de Dios de una manera recta, de una manera clara, en la cual no tuviese sombras de variación en lo que él había aprendido de Pablo, sino que fuera de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo le había revelado al apóstol, que son estas verdades gloriosas que ahora nosotros conocemos. Y en las instrucciones que este apóstol le daba a Timoteo, hermano, él le dice que tuviese cuidado. El verso 1 que hemos leído, donde le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos o tiempos difíciles, como dicen otras escrituras, ¿verdad? Y la razón era porque en las instrucciones que él le había dado, él le había dicho que iba a encontrar diferentes tipos de personas que iban a quererse aprovechar de él, porque Timoteo era un joven, no era un hombre, un señor de edad, sino que él era un jovencito. Y usted sabe que un joven muchas veces puede ser movido por algunas personas, ¿verdad? Personas con más astucia en su forma de pensar. Pueden ser movidos. Y por eso el apóstol Pablo venía dándole instrucciones al al Timoteo. Y en una de esas le habla esto. ¿Cómo el Espíritu Santo le revela esto a Pablo? Apenas comenzaba la iglesia, hermano. Aquí teníamos quizás unos 60 años a lo mucho. Pero aquí el apóstol ya le dice eso, mire. Que al final de los tiempos le dicen iban a haber hombres peligrosos. Y esta palabra que usted acaba de leer, que hemos leído, fíjese que se escucha como que si son para las personas del mundo, ¿verdad? Porque el carácter que aquí se describe de estos hombres peligrosos que iban a estar en los últimos tiempos, se escucha así. Pero lo que usted escuchó al principio en la lectura son los hombres que iban a estar dentro de las iglesias del Señor. Ese era el carácter que iba a suceder, que iba a surgir, en los últimos tiempos. Y de eso era que el apóstol Pablo quería hacer que Timoteo evitara tener este contacto con estas personas. Porque como le decía la semana anterior, que estos son los hombres que iban a desviar la fe de muchos, que iban a trastornar el camino del Señor. Son los que se conocen como estos liberales, ¿verdad? Que para ellos
No hay puerta estrecha. Si usted quiere conocer una iglesia liberal o un hombre de principios liberales, usted va a encontrar que allí no hay una puerta ancha. O sea, ahí todo lo permiten. Sin embargo, recuerde lo que el Señor Jesucristo nos dijo en su palabra. Que Él nos dijo que entremos por la puerta angosta. Porque dijo, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entonces, cuando usted se presenta en una iglesia, y esto debería ser, usted debe ponerle mucha atención, y observa que en esa iglesia practican muchas cosas que no son las que la palabra de Dios aquí nos están enseñando, principios de su palabra, ¿verdad? Y que ahí se permite que usted llegue como usted quiera, que usted practique cualquier cosa y que no le digan nada. Ahí usted tiene que tener cuidado, porque esas personas son las que aceptan cualquier cosa. Y es por eso que hoy en día estamos viendo en muchas de estas iglesias que eran antes de respeto, ¿verdad? Que eran muy conservadoras, como esta iglesia mencionaba, la iglesia bautista, ¿verdad? Las presbiterianas, las iglesias que vinieron de la Reforma. Esas iglesias eran antes bien conservadoras en las enseñanzas, pero que hoy últimamente ellos se están haciendo ya diferentes en su forma de enseñanza de su palabra. Ahora están permitiendo muchas cosas. Por ejemplo, también de ahí se viene lo que se le conoce como el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Donde se enseña que Dios nos ha llamado a hacernos ricos, ¿verdad? A tener dinero. Y la verdad de eso, hermano, es que eso no es cierto. El Señor lo dice aquí en su palabra, que estemos contentos con lo que tengamos. Él dice en su palabra que no caigamos en el afán, en ansiedad, de querer alcanzar cosas que Él sabe que nosotros tenemos necesidad. O sea, hermano, Dios nos promete algo, Dios lo va a bendecir a usted, porque eso es lo que nos dice Él, que Él nos va a dar el sustento y nos va a cubrir las necesidades que tengamos. Lógicamente va a haber más de alguna persona que también al Señor le va a proveer esa sabiduría de poder alcanzar riqueza, pero porque va a conocer el Señor el corazón de ellos. Pero Dios nos llama a la mayoría para que nosotros pensemos nada más en el reino terrenal, ¿verdad? Porque eso es pensar terrenalmente, hermano. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo que los que son llamados como soldados de Jesucristo, él les dice, no se enreden en los negocios de la vida. Y esto implica eso, hermano, que usted cuando ya se hace un negociante, un comerciante o quiere aspirar a hacer esas cosas, usted pierde, hermano, la confianza en Dios, y a veces también pierde el guardarse de lo que el Señor aquí nos dice en su palabra. Porque, por ejemplo, cuando uno ya tiene un negocio y si no se da cuenta, por eso usted cuando tiene un negocio tiene que ser un hombre justo, íntegro en todo lo que usted haga en ese negocio. Pero muchas veces caemos en el problema de la mentira teniendo negocio y empezamos a falsear precios, por ejemplo. ¿Entiende? Allí usted ya pecó, ya usted está actuando diferente a lo que el Señor le dice. Entonces, el que es llamado como para ser soldado de Jesucristo tiene que tener cuidado, ¿verdad? Usted puede llegar a tener un negocio y Dios lo puede llegar a bendecir, pero el plan de Dios en nuestras vidas, hermano, no es ese. No es que usted se haga rico, no es que usted se haga millonario. No, hermano. Porque la Biblia dice que la iglesia del Señor no es de esta tierra. Dice así su palabra, que nosotros no somos de este mundo. Nuestro reino está allá en los cielos, donde vive nuestro Señor Jesucristo. Ese es el llamado que nosotros debemos de tener, aspirar a llegar a ese lugar. Por esa razón nosotros debemos de tener cuidado de este tipo de personas, que lo que hacen es desviarnos de esta verdad que el Señor nos ha enseñado, a tener confianza en Él, a conformarnos con lo que Él nos da y saber que Él está siempre, Él está siempre como pendiente, al cuidado de nosotros. Cualquier necesidad, hermano, el Señor nos las cubre. A eso no tenga la menor duda. Pero que usted va a ser llamado como en aquel tiempo que le predican que Abraham fue millonario, que Jacob fue millonario, porque es cierto, esos hombres tuvieron dinero.
Dios en ese tiempo les proveyó de eso, pero porque estos hombres, hermanos, iban a ser los que iban a formar una nación. Una nación, y poco a poco ellos tenían que ir creciendo de esa manera, tanto económicamente, ¿verdad? En sus vidas como en toda área terrenal, pues. Por eso ellos llegaron a alcanzar a tener esas fortunas, esos millones. Y eso es lo que nosotros ahora nos enseñan en muchos lugares, que Dios nos llamó para ser felices aquí en la tierra, para que usted no tenga ningún problema. Y es allí, hermano, el problema de muchos, cuando ven que esas enseñanzas no son verdad porque no les surten efectos en sus vidas. Vienen estas personas, estos cristianos, y se frustran. Se frustran porque no ven que las cosas no eran como les estaban diciendo, que se iban a hacer millonarios de la noche a la mañana, que el Señor iba a quitar todos los problemas de su vida, que si dan $1,000, el Señor les iba a dar algo a cambio. Todas esas cosas, hermano, Dios no las dice aquí en su palabra. Porque con Dios, hermano, nosotros no podemos hacer ese tipo de trueques, ¿verdad? Que usted le va a dar algo a Dios y Dios le va a dar tanto. Si usted me da 100, Dios le va a dar 200, dicen algunos pastores. Y eso no es verdad, hermano. Por esa razón es que usted debe de tener mucho cuidado. Fíjese que en cuanto a la ofrenda del Señor, dice su palabra que todo tiene que ser de una manera generosa. Debe de ser algo que no lo estén obligando a usted a hacerlo, sino que debe de ser voluntaria, era la palabra, voluntaria. Todo lo que usted va a dar al Señor o hacer en su servicio tiene que ser de una forma voluntaria, por amor al Señor, porque Dios no quiere que usted haga algo obligado. No, a Dios no le agrada eso, hermano. Dios, por eso Él le pide a nosotros, dice: hijo mío, dame tu corazón. Pero lamentablemente existen ese tipo de personas malas que están desviando al pueblo del Señor a esas doctrinas de demonios, como así lo llama el apóstol Pablo. Son enseñanzas del mismo demonio, porque de esa manera ellos distraen al cristiano, lo hacen que se pierda en el camino. Y por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, porque Timoteo era un joven, acababa de aceptar al Señor, tenía poco tiempo, pero él ve que él sí va a absorber todo lo que él había visto. Y claro, Timoteo, cuando vio a Pablo sufrir penalidades, sufrir el gran, mire allá creo que fue en Listra, que le vio que él lo estaban golpeando, lo azotaron, casi lo dejaron muerto. Timoteo veía todo eso, por eso él empezó a tener fe en lo que Pablo andaba predicando. Así fue como Timoteo se convirtió a él y empezó a asimilar tal cual como había visto a este apóstol. Él dijo: si esto es el evangelio, yo lo quiero hacer así, de esa manera. Y por eso Pablo, cuando vio ese carácter en él, empezó a instruirlo. Y en esas instrucciones le dice: ten cuidado, Timoteo, porque debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos difíciles o peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y ya escuchó usted la lista: ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. ¿Cómo se deja ver ahí la codicia, verdad? La avaricia, la vanagloria. Y es por eso que le digo que el evangelio que le predican de la prosperidad es falso. Porque allí entra todo eso, hermano. Usted con dinero se hace vanaglorioso. ¿Sí? Usted comienza a tener avaricia por querer tener más. Y esas enseñanzas ya son contrarias al espíritu de la palabra del Señor. Porque lo que el apóstol San Pablo aquí nos está hablando no lo habla de sí mismo. Él no crea que fue como un hombre común que solo decía: no voy a escribir esto. No, era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que a Pablo le dirigía esto que nosotros ahora leemos, a escribir las cosas que ahora nosotros aquí leemos, hermano. Imagínense en el tiempo que él lo estaba diciendo. 60 años habían pasado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y él les estaba diciendo en los postreros, ya en los tiempos finales, o sea, ya nosotros. Y esto, hermano, se ha venido dando, pero sí va a dar mayor fuerza ya en los tiempos finales. Lo que nosotros decimos que se llama la apostasía, ¿eh? Que es apartarse de una enseñanza y cambiarse a otra. Ahí es donde usted ya se convierte en un apóstata. Y ese es el carácter de los apóstatas, hermano. Mire, soberbios. Usted no le puede decir nada a un pastor de estos, por ejemplo, a un líder. Ellos no hay aquella paz, aquella mansedumbre. Mire, Moisés, así como Moisés.
Mire, a él le decían de todo lo que él los iba guiando, imagínense. Y ellos criticándolo, juzgándolo, diciéndole cosas. Pero ese hombre era manso, hermano, los escuchaba. Él lo que decía es, le voy a decir al Señor, voy a hablar, déjenme hablar con él. Cuando a él le decían cosas que si no, que si usted le dice eso hoy a un pastor de estos, que aquí habla la Escritura, no, hermano, no soportan, porque son soberbios, son blasfemos, y dicen que son personas desobedientes aún de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Fíjense, se escucha como que si estoy hablando de las personas que no conocen a Cristo, pero no. Esos son los cristianos que iban a ver dentro de las iglesias. Y esto también nos llama, hermano, a que nosotros tampoco nos sorprendamos, ¿verdad? Como hay muchos que dicen, no, mire, yo he visto esto y lo otro en las iglesias. No se sorprenda. Por eso le dice el Señor en su palabra, escudriñe la Escritura. Allí va a encontrar, mire aquí está escuchando lo que está dentro de las iglesias. Allí no hay ángeles. Allí no va a encontrar usted eso. Hay hombres pecadores arrepentidos, pero que allí también están, como dice el Señor en su palabra. ¿Se recuerda aquella parábola que el Señor les dijo allá en Mateo capítulo 13, verso 24? Donde Él les cuenta acerca del trigo y la cizaña. Fíjese que nuestro Señor Jesucristo. Mire, Pablo aquí se lo dice de una manera diferente a Timoteo. Le dice aquí el carácter de estos hombres. Pero esto que usted está escuchando, que yo acabo de leer, implacables, crueles, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Fíjese que esto fue lo que el Señor Jesús dijo allá en esa parábola. Porque Él allí dice que el reino de los cielos iba a ser semejante a un hombre, dice, que sembró una semilla. Y dice que cuando esta semilla comenzó a crecer, dice que cuando los labradores se durmieron, dice que llegó el enemigo a sembrar su semilla, la cizaña. Y cuando estos labradores llegaron al lugar, al campo, vieron que había cizaña en ese lugar donde ellos habían sembrado buen fruto, buena semilla. Y van donde el Señor del lugar y le dicen, Señor, ¿qué no fue una buena semilla la que tú sembraste? Y les dice él, sí, pero hay cizaña. ¿Cómo es que está la cizaña allí? Y él les dice, ese es el enemigo. Ese es Satanás, hermano. Por eso digo que Satanás está dentro de las iglesias. Satanás no está afuera, no anda así. Mire, los que están sin Cristo, ellos ya están bajo condenación, así lo dice su palabra. Ellos, aquí así dice, están bajo condenación porque ellos no han creído en el Señor, ¿verdad? Claro, si ellos un día se arrepienten y buscan a nuestro Señor, ¿verdad? Empiezan a escuchar este tipo de predicaciones, por ejemplo, los mensajes de cualquier otro hermano, y se convierten al Señor, pues entonces pasan, como dice, de la condenación a vida. Pero el mundo está bajo condenación. Por eso Satanás con ellos ya los tiene así. Entonces, cuando ya nosotros venimos al conocimiento de nuestro Señor, ese ya es el buen fruto. Ese ya es la persona y es donde Satanás llega. Ahora, aquí el Señor Jesús nos dio la razón. Fíjese que esto que vemos ahora, de estas enseñanzas doctrinales que son aborrecibles a los ojos del Señor, ¿sí? Donde usted está haciendo lo que a usted más le antoja hacer en la palabra del Señor. Usted hace lo que usted quiere, pero es cristiano, pero es cizaña, así lo dice su palabra. Pero Dios dio la clave. ¿Por qué razón existe eso? Y esto nace, hermano, en las iglesias, en el pueblo de Dios, porque como lo dijo el Señor, cuando los labradores se durmieron. Ese es el punto. Por eso el Señor le decía, y se lo dije hace un momento, tienen que
escudriñar las Escrituras. Tienen que tener una vida de lectura, una vida de oración. Esas dos cosas son las que a nosotros nos van a enseñar a tener, mire, bien abiertos nuestros ojos y nuestros oídos espirituales. Para cazar quién es el mentiroso, quién es el que le está ofreciendo un paraíso falso y quién es el que le está enseñando y le está diciendo la verdadera palabra de Dios, el verdadero camino de salvación. Por esa razón es importante que nosotros escudriñemos las Escrituras, leamos la Biblia, porque dice la palabra aquí que se durmieron, se descuidaron, pues. Se descuidaron, desatendieron ese consejo del Señor. Allí es donde Satanás aprovecha. Y como estos no conocen de la Biblia, fácilmente son movidos a creer otras cosas, hermano. Cosas que los van a llevar a realizar este tipo de enseñanzas que hoy, últimamente, nosotros estamos viendo con mayor claridad. Yo leí hace poco la historia acerca de cuándo comenzó esto de la apostasía. La apostasía, hermano, aquí la palabra del Señor la menciona desde principios de la Escritura. Desde ahí dijo el apóstol Pablo que iban a venir hombres, que iban a meterse, que iban a encubrirse. El apóstol Pedro, como hablábamos la semana pasada también, habla de los falsos maestros. El Señor Jesucristo dijo también, habló de eso, de los falsos, de los lobos vestidos de oveja. O sea, esto es viejo, hermano, pero cada vez va creciendo. Porque el trabajo del enemigo es ese, que la cizaña crezca. Pero mire, el consuelo de Dios para nuestras vidas, para todos nosotros, hermano, para todos los que estamos pendientes de la voluntad del Señor en nuestras vidas, aquellos que estamos conscientes de lo que significa este camino de salvación, es que al final de los tiempos, dice que Él va a mandar a los segadores. Entonces, hermano, todos ellos, todos los que han cambiado las ideas, los pensamientos, que piensen como ellos quieran pensar, que actúen como ellos quieran ser, que si quieren casar homosexuales, que los casen, que si quieren hacer una iglesia solo de mujeres, que las hagan, que si quieren hacer cosas contrarias a la voluntad del Señor, pues que lo hagan. Pero mire, dice el Señor aquí en esa parábola, que al final de los tiempos les dice, porque los labradores le dijeron, Señor, ¿arrancamos esa cizaña? No, les dice, porque no vaya a ser que por arrancar la cizaña, también cortemos el trigo, arranquemos el trigo. Por eso le doy gracias al Señor, fíjese, porque Él revela su palabra y nos da esperanza en todo este panorama tenebroso, peligroso que estamos viendo. El apóstol Pablo se lo decía aquí a Timoteo, pero el Señor nos da la esperanza también que al final de los tiempos, Él va a mandar a sus segadores, le dice, y van a arrancar de primero la cizaña. Y esa, dice, la van a atar en manojos y va a ir a parar al fuego eterno. ¿Y usted significa qué es eso? Ese es el infierno. Ajá, usted sabe que ese es el infierno. Entonces, esa es la esperanza que todos nosotros como cristianos tenemos. Porque Dios nos ha dado esa esperanza, que a que veamos las cosas que los hombres están haciendo, o sea, el evangelio que ellos están, el nuevo camino que ellos están haciendo, tengamos la esperanza que la verdad va a prevalecer. La verdad nunca va a sucumbir. Él lo dijo claramente. Que podemos ver diferentes cosas. Aquí le decía a Timoteo, ¿vas a ver todo esto? Te pido que los evites. Si usted ve estas situaciones en algún lugar, usted es un cristiano nuevo, o quizá ya tiene sus años, pero usted empieza a ver cosas raras de los líderes, que empiezan a cambiar verdades por cosas sublimes, por cosas sensacionalistas, o por cosas humanistas, ¿verdad? Porque ellos poco a poco van quitando el señorío de Cristo. Por eso dice aquí su palabra, que negarán al Señor que los salvó. ¿Sí? Y eso es lo que hoy en día hacen cuando hacen este tipo de doctrinas diferentes, hermano. Pero gracias al Señor, hermano, que Dios nos da esa esperanza en esa parábola. Que todos aquellos que vivamos obedeciendo, así como Timoteo,
que obedecía la palabra, el consejo que el apóstol Pablo le daba, hermanos, vamos a llegar a alcanzar la salvación de nuestro Señor. Porque mire, todos los demás que muchos que andaban con Pablo, esos se extraviaron. Empezaron a mencionar que ya la salvación ya había sucedido. Empezaron a decirles que tenía necesario que se hicieran judaizantes, o sea, de la ley mosaica, de la ley de Moisés, para ser salvos. Se perdieron. Se escuchaba bien porque se oye bien, ¿verdad? Pero no era verdad. Por eso les decía el apóstol San Pablo, los que así piensan han caído de la gracia. Los que piensan salvarse por medio de la ley, les decía, han caído de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque el único que pudo cumplir esa ley es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso ahora todos los que hemos venido a refugiarnos en esa verdad, hemos alcanzado misericordia. Somos los que tenemos ese derecho, esa bendición, de poder tener esa bendición, de glorificar su nombre, de exaltarlo. Porque de eso es lo que el Señor nos ha librado, hermano, de condenación. Y de venir ahora a ser unas personas libres en Cristo, libres en el Señor, libres de poderle alabar, libres de pecado. Ya no somos esclavos del pecado, hermano. Ya el pecado, dice, no se enseñorea en nosotros. O sea, ya no tiene eso. Si usted peca, va a seguir pecando. No, ya no se enseñorea el pecado en aquellos que de verdad han nacido de nuevo y le han dado la vida a nuestro Señor Jesucristo. Porque su sangre los ha limpiado. Dice que el que ha nacido de Dios, no peca. Y si peca, hermano, abogado tenemos, dice, para con Dios. Pero usted se arrepiente, hermano, de ese pecado. No se goza ni se deleita. Y como el pecado ya no lo puede hacer a usted esclavizado, ya no lo esclaviza. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en lo que nosotros creamos, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a llevar a esa perdición. Quiera Dios que esta enseñanza, hermano, sea útil para nosotros. Porque fíjese que el apóstol Juan, por ejemplo, nos dice algo en su primera carta. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 18, fíjese que él nos dice estas palabras: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Fíjese, hermano, la advertencia que nos da aquí. ¿Y cuántos son anticristos? Son todos ellos, todos los que cambian la verdad del Señor, no creen en Cristo, son anticristo. Y falta el papá de ellos, ¿verdad? Cuando ya aparezca el verdadero anticristo, falta que nazca ese. Por eso es que hace poco hubo un concilio de todas las iglesias guiadas por el Papa. Hizo un concilio donde él está promocionando el ecumenismo. O sea, que todas las religiones piensen igual. ¿Va? Y hace poco se dio eso. Llegaron todos y ya llegaron iglesias evangélicas, pero con este tipo de líderes. Ese liderazgo que no es el liderazgo del Señor. Porque un verdadero hijo de Dios, un verdadero obrero del Señor, uno que conoce, ¿usted cree que Pablo iba a estar ahí? No. Ahí estuvieron todos los que ya están vendidos, todos los falsos, pues. Esos fueron los que se reunieron allí y acordaron que todo mundo tiene que pensar de una misma manera y aceptar todas esas enseñanzas inclusivas de cosas sociales que ahora han cambiado en el mundo, ¿verdad? Donde ahora pues dicen nadie se tiene que ver de menos. Y es donde va a venir el ataque a la verdadera palabra de Dios. Porque aquí el Señor ha puesto claras muchas cosas. ¿Ah? Dios no permite todo, hermano. No. Dios es santo. Y Dios no va a permitir aquí cosas extrañas. Fuego extraño en su altar, ¿no? Pero eso lo lleva a usted a ver que ya la venida del Señor está cerca. Porque ellos son estos que aquí menciona el apóstol Juan. Anticristos. Porque están levantando una religión de ellos. Pero no la religión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es la que nos habla esta verdad. Entonces, amado hermano, tengamos mucho cuidado y tengamos esa esperanza gloriosa que el Señor nos ha dado en su palabra. Que a pesar de las cosas
nosotros aprendamos a esforzarnos, a caminar en sus verdades bíblicas. Dice aquí su palabra en Timoteo, también en 2 Timoteo, le dice él, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a todos hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es lo que nosotros debemos de tener. Ser esforzados, esforzarnos en leer su palabra, en tener una vida de oración y someternos a la voluntad del Señor. Y cuando le hablan a usted de cosas raras, de prosperidad, de que usted Dios lo ha llamado para hacerse millonario, que Dios solo quiere estarlo bendiciendo toda la vida, y que si a usted le pasa algo malo, entonces es del diablo. No, en el camino del Señor, hermano, mire, el Señor lo lleva a nosotros por valles de sombra y de muerte. Nos pasa por lugares donde Él lo que hace es pulirnos, que nuestra fe, mire, se fortalezca. Eso es lo que hace el Señor a través de las pruebas que usted va a pasar. En este camino hay pruebas. No crea que es, como yo lo he dicho siempre, color de rosa. No. Aquí hay pruebas, pero esas pruebas vienen después a ser bendición para nosotros, los creyentes en Cristo. Porque eso es lo que el Señor siempre busca. El Señor no busca una prueba para destruirlo, sépalo. El Señor, si usted pasa en una dificultad, una prueba, usted lo va a estar pasando porque Dios lo que quiere es pulir su fe. Es que usted sea un cristiano fuerte, firme. No un cristiano ambivalente, ni tan valiente, ni como dice la Biblia allí, de esos que piensan para allá como en las olas del mar, ¿verdad? Que son llevadas de todo el viento, o los árboles otoñales, que somos llevados para esta doctrina, que somos llamados para esta otra, que somos, no. Eso le ayuda a que usted tenga una fe y una confianza en ese Dios fuerte, todas las pruebas que pasamos. Pero que también sepa que el Señor está en todas sus necesidades. Y esa es la bendición grande que tenemos a un Dios al cual le podemos acudir y pedirle lo que nosotros necesitemos. Quiera Dios, hermano, que podamos estar despiertos y conocer la voluntad del Señor al igual que la conoció Timoteo. Este fue un varón que aquí dejó 2 cartas. Imagínense, escribió lo que Pablo le decía. Y él, aquí están las 2 cartas a Timoteo. No las escribió él, sino que Pablo se las mandaba. Pero aquí está como este jovencito, Dios lo usó, porque fue un jovencito templado, firme. Y así nos pide el Señor a nosotros, para no ser llevados, dice, de todo viento de doctrina. Y estos hombres modernos que hay ahora, usted sepa que llegará su día. Busquemos mejor al Señor. Arropémonos bajo su manto, como dice el Salmo 91. Habitemos bajo sus alas, bajo las alas del Altísimo. ¿Verdad? Creámosle al Señor, a nuestro Dios. Y entonces todo, hermano, nos vendrá bien, porque dice el apóstol el apóstol Pedro, que vamos a tener una entrada amplia, dice, allá en los cielos. O sea, no vamos a tener dificultades cuando estemos ante el tribunal de Cristo. Porque todos, cristianos, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Esa es la razón por la cual dice el apóstol Pedro, tratemos de vivir correctamente, haciendo la voluntad de Dios, viviendo en lo que aquí nos dice su palabra, no buscándole otros caminos, viviéndole como aquí le enseña la Biblia, y entonces dice, vamos a tener esa entrada generosa. Cuando estemos en el tribunal, mire, pasa, bendito. Ven, bendito de mi Padre, ¿verdad? En lo poquito me fuiste fiel, sobre lo mucho te voy a poner. Eso va a ser para aquellos que desechemos esas enseñanzas falsas y caminemos en la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Gracias a Dios, hermanos, por esta palabra que el Señor nos ha dado. Espero sea de bendición para todos nosotros que lo necesitamos. Gracias al Señor. Y aquel que no le conoce, también la invitación queda hecha y usted pueda recibir a Jesucristo para que venga a ser un verdadero soldado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Demos gracias a Dios y quedar así despedidos. Padre, gracias te doy en esta hora porque me diste la bendición, la oportunidad de presentar tu palabra, Señor, confiando en que pueda llevar el consejo necesario, Señor, para aquellas vidas que te necesitan y que podamos comprender, Señor, cuáles son tus caminos y poder caminar en ellos. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria y la honra de su nombre.
Bendito sea tu nombre, alabado seas mi Señor. Gracias. Recuerde, lo espero la próxima semana. Estamos en el canal de YouTube y en Facebook. Si usted puede compartir el mensaje, compártalo. ¿Verdad? Si ha sido de bendición para su vida. Y también siempre decirles que Jesucristo es el pan de vida. Hasta la próxima y que Dios me los bendiga.